Ya, hola, bienvenidos hoy día a la explicación de cálculo de engranajes. Aquí, como ven, hay algunos elementos que son importantes, fórmulas que nos van a servir para poder calcular para poder calcular los elementos, las condiciones para poder fabricar un engranaje recto en este caso. Eh, a ver, está la altura del diente, el diámetro exterior del diente, el diámetro interior, pero también, ¿cierto? Oculto dentro de esta fórmula, ¿cierto? Están el diámetro primitivo, que sería este que está acá, ¿ya? Y, ¿cierto? El Z, que sería el número de dientes, ¿ya? ¿Para qué saber todo esto? Es simplemente eh, para calcular, ¿cierto? Una de las cosas más importantes dentro de nuestro cálculo, el número de vueltas que yo debo hacer a la manivela para poder fabricar este engranaje, ¿ya? Entonces, lo que yo estoy haciendo en definitiva es calcular este valor, el número de vueltas. Todo esto que está adelante, antes de esto es para calcular el número de vueltas de la manivela y está dado por 40 sobre Z. Ya, 40 sobre Z. 40 habíamos dicho en alguna oportunidad que es una constante, pero el Z es el número de dientes. Entonces, sabemos que Z es el número de dientes y es un valor que nosotros tenemos que calcular para poder desarrollar este número de vuelta, ¿ya? En este caso no lo tenemos en los ejercicios, por lo tanto es una de las incógnitas que nosotros vamos a tener que buscar, ¿ya? Entonces, ¿cómo encontramos esta incógnita? Si buscamos dentro de los ya ejercicios que ya tenemos, nosotros podemos deducir, ¿cierto?, que esa Z la podemos encontrar en dos partes, en el diámetro exterior, acá, y en el diámetro interior. Por lo tanto, podríamos tratar de despejar el diámetro exterior, o sea, en este caso el Z del diámetro exterior, para poder resolver este Z. Pero también eh, tenemos que saber cuánto es nuestro diámetro exterior, ¿ya? Para poder saber este Z, ¿ya? Y tenemos que saber nuestro módulo para poder saber el Z. Entonces siempre vamos a necesitar dos valores para poder sacar un tercero, ¿ya? Ya que son ecuaciones lineales, ¿ya? Otro elemento, ¿cierto?, importante para poder hacer esto son los diámetros primitivos. El diámetro primitivo por lo general también debo calcularlo para poder saber mi Z. Si yo quisiera, por ejemplo, saber el número de vueltas de una manivela en con un módulo de 2, ¿cierto? Y sabiendo que esto es el diámetro primitivo, o sea, disculpen, el diámetro exterior es de 100, entonces, ¿qué debería hacer? Debiese, con el diámetro exterior, tratar de buscar el Z. O sea, con estos dos elementos que están aquí, yo debo calcular el Z, el número de dientes, porque ese es el valor más importante por ahora para poder saber el número de vueltas que están preguntando. ¿Ya? De hecho, es el único variable que yo necesito para poder sacar el número de vueltas. Por lo tanto, es el Z que yo necesito saber. Buscando dentro de la fórmula, ¿cierto? Que están acá, yo encuentro, ¿cierto?, que el Z está en este punto, ¿cierto? Y justamente dentro de la misma fórmula encuentro que está el diámetro exterior, que es ese que está ahí, el mismo símbolo, pero significa lo mismo, y está el módulo. Por lo tanto, lo que yo debiese hacer es despejar esta fórmula para encontrar el Z, ¿ya? Entonces aquí yo despejo, bueno, acá lo que yo quiero despejar es el Z. Por lo tanto, primero debiese pasar dividiendo, porque está multiplicando, al Z el M. Entonces, sería el módulo. Entonces, yo lo que quería hacer acá es diámetro exterior, primera instancia, diámetro exterior, que yo lo tengo, que son 100, lo debo dividir por el módulo, que pasa dividiendo. Y me queda este valor, ¿cierto? Que me queda Z más 2, ¿cierto? Pero ese 2 que está aquí,
¿cierto? Debo pasarlo para despejarlo completamente el Z, restando. Por lo tanto, en la fórmula final me queda que de E partido por M menos 2. Así es un resumen muy rápido, ¿cierto? De lo que para calcular el Z. Por lo tanto, el diámetro exterior es 100, ¿cierto? Es 100. El módulo es 2. Por lo tanto, esto es 50. Y 50 menos 2 son 48, ¿cierto? Entonces, son 48 dientes los que tiene. ¿Qué saco con saber que son 48 dientes? Ya, la pregunta final está en que cuántos son los números de vueltas que yo debo hacer a la manivela. Entonces esto me queda que esto es 40, porque es la constante, sobre los Z, en este caso 48. 48 que es el Z. Entonces la pregunta que viene ahora es, eh, ¿el número de vueltas son 40 sobre 48? No, acá falta un punto más, ¿cierto? Que es saber, ¿cierto? Que esto, que está acá abajo, el dividendo, tiene que coincidir con uno de los discos, ¿ya? Entonces, como no coincide, porque el más cercano a este sería entre el 49 y el 47, y no coincide, habría que empezar a simplificar. Yo simplifico, me queda 20 sobre 24, 20 sobre 24, y me doy cuenta que el 24 tampoco está dentro de los discos, por lo tanto, elimino, simplifico un poco más, me queda 10 sobre 12. Y me doy cuenta, ¿cierto? Que tampoco hay un disco de 12, empiezan en el 15, así que tampoco me sirve. Sigo simplificando, me queda 5 sobre 6, 5 sectos, ¿ya? Y en este punto ya no puedo simplificar más y ya sé que el 6 no puedo, no está dentro de los discos que yo me sirven. Por lo tanto, me queda 5 sectos. Luego de eso, ¿cierto? Tengo que amplificar. ¿Ya? Voy a amplificar por un número que me coincida dentro de los discos que están. Yo sé que el 18 sí existe, por lo tanto lo multiplico, ambos lo multiplico por 3. Multiplico por 3, por lo tanto me queda 15 18avos. Y ahora sí yo puedo hacer un, una apreciación del número de vueltas que debo hacer. El número de vueltas que debo dar, en realidad siempre va a ser 0, 0 vueltas, pero sí lo que debo entender que en el disco 18 yo debo moverme 15 agujeros. En otras palabras, no hay vueltas dentro de este ejercicio, sino que me debo desplazar solamente 15 agujeros en la circunferencia de 18, en el disco número 1. Para que les haya servido, muchachos, para poder entender un poco más el cálculo de los engranajes en este ejemplo rápido que se pudo realizar. Adiós.